gracias, Señor, porque eres el que siempre cumplas nuestras promesas. Tus promesas son fieles, Señor, tu palabra es fiel. Ayer, hoy y para siempre.
song Victory in Jesus. Amén. Todos tenemos victoria en Él en esta mañana. Es mi oración y mi esperanza que el Señor les esté bendiciendo en todo lo que está pasando a través de sus vidas en estos días. En esta ocasión he invitado a mi hijo, Mario Alberto González Jr., que es pastor en El Paso, Texas, como muchos de ustedes saben, para que nos comparta el mensaje de la palabra de Dios. Ellos en su iglesia empezaron una serie de estudios y mensajes de la palabra basados en los últimos tiempos. Algunas personas me han estado preguntando sobre ese tema y Beto, Mario Alberto Jr., mi hijo, estará hablando de estos temas importantes. Quiero que sepan y que presten atención a esto, por favor. Este es un mensaje que va a servir como introducción.
Próximamente estaremos teniendo los domingos en la tarde, no este domingo, más adelante, le estaremos avisando una serie de Zooms o conferencias virtuales en donde usted puede hacer preguntas basados en el mensaje. Así que, por favor, tome nota. Este mensaje, como usted sabe, va a estar con subtítulos en inglés, así que usted puede hacer sus preguntas en inglés o en español. Y vamos a tener en este Zoom dos oportunidades. Un tiempo de este meeting o junta de Zoom en inglés, en donde usted puede hacer sus preguntas. Y también vamos a tener uno en español, los domingos a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde para el tiempo de inglés y de 7 a 8 para el tiempo de español. Esta va a ser una introducción. Tome notas, por favor. El próximo domingo estaré también hablando un poquito acerca de temas recurrentes en el tiempo de los últimos tiempos o en este tema. El rapto o el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, el anticristo, la bestia, ese tipo de cosas. Voy a estar teniendo un mensaje también como introducción para que luego ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas. Esté en sintonía, vamos a mandarle una invitación por Zoom. Repito, no este domingo, más adelante, pero sí, por favor, tome notas para que usted pueda hacer las preguntas adecuadas en el tiempo de Zoom. Hasta entonces, estaremos pendientes y espero que sea de bendición este estudio. Ahora dejamos a mi hijo, Mario Alberto González, con el tema de los últimos días o los últimos tiempos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Hola, hermanos, es un gusto estar con ustedes en este día. Miren, una de las preguntas que me han hecho recientemente es esta. ¿Estamos viviendo acaso en los últimos tiempos? Quizás me preguntas tú, ¿esto del COVID-19 es señal de que Cristo ya viene pronto? Bueno, en el 2020 hemos visto de todo, ¿verdad? Aparte de la pandemia, hemos visto que las economías de todo el mundo están muy mal, hemos visto revueltas sociales, hemos visto huracanes, incluso una explosión muy grande hace unos días en Beirut, en el Líbano, que fue algo muy triste. Y es una buena pregunta, pero no somos los primeros en preguntarnos esto. De hecho, cuando fue la Primera Guerra Mundial, la gente se preguntó, ¿acaso ya viene Cristo? Y también en la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente, algo tan feo como el Holocausto, la gente se preguntó esto mismo. O sea, cada generación se pregunta esta pregunta. Y hace 2000 años los discípulos le preguntaron a Jesús esto. Veamos en Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces el Señor responde y les dice, miren, cuando vean ustedes de guerras, cuando escuchen de pestes, o sea, de pandemias, cuando escuchen de hambres, de terremotos, todo esto solo es el comienzo. Va a venir cosas más fuertes, van a venir cosas más fuertes hasta llegar la tribulación. Pero todo esto es necesario que pase. Ustedes sigan adelante, no se rindan, dice Jesús, porque el que permanece hasta el fin será salvo. Yo quiero contestar esta pregunta si el fin está cerca. Ahora, no queremos asustarlos, más bien queremos animarlos y queremos aprovechar este tiempo para preguntarnos qué es lo que dice la Biblia. Pero primero, ¿por qué a veces evitamos este tema de la profecía bíblica? Específicamente la profecía de los últimos tiempos. Bueno, hay varias razones, pero te voy a dar 3. Creo que la primera es porque hay personas que abusan este tema. Hay personas que abusan de la profecía bíblica de los últimos tiempos. Cuando empezamos a hablar de este tema, no sé si se han dado cuenta, pero sale cada loco y cada fanático que tiene su predicción y sus ideas. Y, por ejemplo, ahorita están diciendo en Facebook que si te ponen la vacuna del COVID puede ser la marca de la bestia y que Bill Gates es el anticristo y cada cosa sacan. Pero no es la primera vez que se habla de esto, que sacan estas ideas y estas teorías. No sé si recuerdan, hace más de 20 años, el famoso Y2K. En el año 2000 no sabíamos qué iba a pasar el 1 de enero del 2000 y la gente estaba asustada que las computadoras
no iban a funcionar y la gente compró generadores, agua, papel de baño y todo esto es bueno. Pero habían pastores que abusaron de esto y que decían, Jesucristo viene el 31 de diciembre de 1999, pero no pasó nada. Incluso una vez vi un letrero que decía Y2K, o sea, ¿qué pasó con esto? Nada pasó. Y luego en el año 2011, no sé si recuerdan, un predicador llamado Harold Camping, que tiene él un ministerio de radio, usó este ministerio para hablar de la venida de Cristo. Y él decía que Cristo venía el 21 de mayo del 2011. Yo recuerdo que estaba estudiando en el colegio, estaba en la universidad, y yo decía, bueno, si Jesucristo viene, entonces ya no voy a estudiar para mis finales, pero qué bueno que estudié porque Cristo no vino en el 2011. Y luego en el año 2012 se decía que el calendario maya se terminaba y los mayas eran personas que estudiaron la astrología, las estrellas, todo esto. Entonces mi teoría es que se les acabó la piedra y ya no les siguieron y todo el mundo se asustó. Pero en Mateo 24:36 Jesús nos dice, muy claramente dice, el día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles, solo Dios, el Padre, lo sabe. Entonces hay que tener cuidado con cualquier persona que diga un cierto día o que diga que Cristo viene en cierta temporada. Hay que tener cuidado. Pero muchas personas abusan de la profecía bíblica, por eso no hablamos mucho de eso. También la siguiente razón es porque algunos le tienen temor. Yo sé que la mayoría de los creyentes nuevos, ¿no? Los creyentes, cuando se ponen a leer, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y empiezan a leer de los 4 seres vivientes y el becerro con 6 alas, cubiertos de ojos, se confunden y quizás se desaniman. Y dicen, bueno, mejor me quedo con mi Salmo 23, el Señor es mi pastor. Pero esto está mal porque si tú le perteneces a Cristo, no hay nada de qué temer. El estudio de las últimas cosas debe de darnos esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo viene por nosotros, eso te debe de dar gozo si tú le perteneces a Cristo. Así que te animo a que estudies, por ejemplo, un libro como Apocalipsis y estudia los seres vivientes, estudia las guerras, el milenio, todo esto es muy bueno, pero no se te olvide que el personaje principal es Jesús. Apocalipsis es un libro que nos habla de los últimos tiempos, pero también es un libro de alabanza que dice, digno es el Cordero inmolado, el héroe es Jesucristo. Mira, una de las iglesias que Pablo plantó en Tesalónica, él les escribe a ellos porque ellos empezaron a batallar con este tema y había gente que decía, bueno, si Cristo ya viene, no voy a trabajar. O algunos decían, bueno, Cristo ya vino. Pero Pablo les escribe para corregirles y para animarlos y les habla del arrebatamiento, que es el rapto. Y vamos a hablar un poco más de este tema en las próximas semanas, pero él les escribe para que no discutieran, no para que se pelearan, sino para darles esperanza. Cristo viene por nosotros, así como lo prometió. El estudio de los últimos tiempos no debe de darnos miedo. Pero si tú no estás bien con Dios, si no has hecho la paz con Dios, sí debes de estar preocupado. Dios te está dando la oportunidad hoy y en este 2020 para hacer cambios, para arrepentirte y volver a Él. Por último, una de las razones que creo que no hablamos suficiente de este tema es porque es un tema controversial. Es un tema controversial, pero hay un problema con esto. Miren, 2 Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es útil. Entonces, si está en la Biblia, hay que estudiar este tema, porque está ahí para enseñarnos, para animarnos, para instruirnos en justicia, dice este pasaje. Entonces entiendo que es controversial, ¿por qué? Porque hay varias posturas. Si tú les preguntas a 10 pastores sobre este tema, quizás te van a dar 10 respuestas diferentes. Pero hay 3 posturas principales en este tema. Las diferencias tienen que ver con el rapto, con el milenio, la interpretación que tú tengas. Pero quiero recordarte esto. Tu postura
del milenio, del rapto, de todo esto, no va a determinar tu eternidad. Es importante estudiar estos pasajes, es importante entender y interpretar las Escrituras, pero más importante es que tú estés listo para cuando Cristo venga. La pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿has entregado tu vida a Cristo? Y si has entregado tu vida a Cristo, estás viviendo de una manera que cuando Cristo venga, Él va a estar orgulloso de ti, que él va a decir, has sido siervo fiel, o vas a agachar la cabeza sabiendo que no has estado viviendo de una manera recta. Miren, en la teología hay niveles de importancia. Una vez me lo enseñaron de esta manera. Hay asuntos primarios y hay asuntos secundarios. Entonces vamos a ver estas categorías. Por ejemplo, en la primera categoría, la categoría A, son cosas como enseñanzas muy importantes. Por ejemplo, Dios es uno en 3 personas. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados. Jesús resucitó físicamente. La salvación es un regalo que no podemos ganar, es por medio de la fe, lo recibimos por fe. Jesucristo viene físicamente otra vez por su iglesia. Estos son los asuntos primarios. Esos son muy importantes. Y luego hay asuntos secundarios que son importantes, pero los podemos poner en la categoría B. Por ejemplo, tu entendimiento de cómo Dios salva. Dios nos salva por gracia, pero ¿cómo funciona esto si Dios nos escoge? ¿Cómo funciona el libre albedrío? Si hay o no. Todo esto es importante, pero no determina tu eternidad. También tu posición en cuanto a la segunda venida es importante, pero es un asunto secundario. Y luego, por último, la categoría C, ahí pondría cosas como el estilo de música, los métodos que usamos en las iglesias, las diferentes denominaciones, tenemos diferentes métodos y esto es importante, pero lo primero es que creemos en un Jesús, el Hijo de Dios, Jesús que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que la salvación es un regalo. Todo esto es lo más importante. Entonces, estudiemos juntos estos pasajes. Aunque sean controversiales, hay que estudiarlos. Pero si no estamos de acuerdo en los asuntos secundarios, recuerden que aún somos hermanos en Cristo. Recuerden que esto no determina tu eternidad. Entonces, esas son las razones que a veces no estudiamos este tema, pero vamos a ver lo que dice Jesús de este tema. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre el futuro? ¿Qué nos dice la Biblia sobre lo que está por venir? Bueno, la Biblia nos dice una y otra vez que Jesús va a volver. Los ángeles dijeron a los discípulos, el mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, Él vendrá otra vez. De la misma manera que Él se fue, Él vendrá otra vez. Santiago nos dice, seamos pacientes para la venida del Señor. Y uno de los últimos versos de toda la Biblia en Apocalipsis es, ven, Señor, pronto. Quiero que digas eso conmigo. Ven, Señor, pronto. El evento del cual más se habla en el Nuevo Testamento es la segunda venida de Cristo. El bautismo aparece 20 veces en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento 70 veces. Pero hay más de 300 referencias sobre lo que ha de venir de la segunda venida de Cristo, del milenio, de todo esto. Hay más de 300 referencias. En Mateo 24 le preguntan a Jesús sobre el futuro. Jesús le responde en el capítulo 25. Voy a leer el primer verso y dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Voy a compartir esta parábola y esta historia que Jesús usa. Habla de una boda para hablar de los últimos tiempos, de la venida de Jesús. Las bodas en el tiempo de Jesús, es lo primero que quiero hablar, es que las bodas en el tiempo de Jesús eran diferentes a las bodas que vemos ahora. La invitación a una boda no tenía un día, tenía un día, pero no tenían un tiempo y un lugar en específico. Se decía, por ejemplo, este sábado que viene en la tarde vengan a la boda. Y las bodas duraban varios días. Y el novio llegaba más tarde. Él llegaba cuando le daba la gana. Pero las vírgenes, que son el equivalente a las damas del honor, ellas esperaban en la entrada de la ciudad.
esperaban toda la tarde, quizás hasta la noche, y cuando llegaba el novio, entonces ellas prendían sus lámparas, prendían sus antorchas y empezaban a caminar al novio y empezaban a anunciar a todo el pueblo, a toda la ciudad: ya viene el novio, ya viene el novio. Entonces las 10 vírgenes o las 10 damas del honor estaban esperando. En esta parábola ellas están esperando, pero como se tardó mucho el novio, ¿qué pasa? Se quedan dormidas. De estas 10 vírgenes, todas se quedan dormidas, pero luego las despiertan, ya viene el novio. Entonces se levantan de madrugada, empiezan a alistarse, y 5 de estas muchachas están listas. Ellas tienen suficiente aceite para las lámparas, porque han estado ahí mucho tiempo, pero otras 5 no están listas, no trajeron suficiente aceite. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ven que viene el novio, entonces dicen: esperen, vamos a ir a comprar más aceite. Pero en eso las otras damas se llevan al novio, llegan a la fiesta. Entonces las que no estaban listas, después de ir a comprar, llegan tarde a la fiesta y no las dejan entrar. Y luego dice en Mateo 25:13, dice: velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. La venida de Jesús será como esta boda. Él viene, pero hay que prepararnos, hay que prepararnos. Entonces vamos a ver 3 enseñanzas según esta parábola. La primera es esta: debemos estar alertas y anticipar la venida del Señor. Jesús viene, no sabemos ni el día ni la hora, pero cuando venga, la pregunta es: ¿vas a estar listo? Vendrá como ladrón en la noche, dice Mateo 24. Mira, un ratero no va a anunciar cuando viene a tu casa, no te va a mandar un mensaje ni va a tocar tu puerta, llega de sorpresa. Y normalmente vienen de noche, ¿verdad? Cuando estamos dormidos. Entonces, que cuando Cristo venga nos encuentre dormidos, eso será muy triste. Nos estamos quedando dormidos, estamos tan distraídos, nuestro enfoque está en tantas otras cosas de este mundo, y muchas de las cosas que nos preocupan no van a importar en el momento que Cristo venga por nosotros. Se nos olvida que Jesús puede venir en cualquier momento. Debemos de planear, claro que sí, pero también debemos de velar porque Cristo viene. La primera vez que Jesús vino, Él vino humildemente en un pesebre, y incluso mucha gente no supo que Jesús había venido, que el Mesías estaba entre nosotros. Pero la segunda vez, la palabra dice que todo ojo le verá, que habrán trompetas y que todos sabrán. Estén alertas porque Cristo viene. Puede venir hoy mismo. De hecho, puede venir esta tarde. 5 de las damas de honor, de las vírgenes, estaban listas, pero las otras 5 se les durmió, no estaban listas. Lo más importante de este tema es que hay que estar alertas, hay que estar listos. La segunda enseñanza también es esta, es que debemos de mantener una reserva espiritual. Segunda enseñanza: mantén una reserva espiritual. 5 de las damas estaban preparadas y llevaban su aceite, pero las otras 5 no. Nosotros tenemos un tanque espiritual, por eso la Biblia nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu ya viviendo dentro de nosotros, pero esto es algo que no es solo una vez, es algo constante, que debemos de llenarnos del Espíritu Santo, debemos de recargar nuestras pilas. Miren, cuando pasamos tiempo en oración, cuando pasamos tiempo en su palabra, meditando en su palabra, meditando en su amor, cuando pasamos ese tiempo con el Señor, Él nos recarga y nos da nuevas fuerzas. Cuando no hacemos esto, cuando no hago esto, me canso, me quemo. Y lo que dice la palabra es que cuando venga la crisis, no vamos a estar preparados. También dice Hechos 10:25 así: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón que vemos que aquel día se acerca. Cuando veamos que ese día se acerca, hay que animarnos, no dejen de congregarse. Y miren, otra manera que recargamos las pilas es que nos congregamos. Y yo entiendo que las cosas han cambiado, que estamos en una situación diferente.
Si tú no estás viniendo a los servicios, ahorita estás viendo en línea, eso está muy bien. Pero déjate digo esto, hermano, hermana, no te desconectes, no te aísles. Es muy fácil acostumbrarte a quizás ya no poner el video en línea, quizás ya no conectarte en el grupo de Zoom. Entonces la pregunta es, ¿estás conectado con tus hermanos y con tus hermanas? Ven a los servicios, conéctate en línea, únete a un grupo en Zoom, llámala a ese hermano, llámala a esa hermana, llámala a ese hermano para orar con él. Nos necesitamos unos a otros. Y lo más importante, no te desconectes de la fuente de vida. No solo de los demás, ¿verdad? No necesitamos de los templos, hermanos. Los templos son una bendición, pero necesitamos unos de otros de esa relación. Y lo más importante es que busquemos ese tiempo con el Señor. Si ahorita hemos cancelado tantos eventos en nuestro calendario, quizás Dios nos está diciendo, pasa más tiempo conmigo, mantén una reserva espiritual. La última enseñanza es esta: prepárate y recibe la gracia de Dios mientras puedas. Recibe la gracia de Dios mientras esté disponible. Miren, hermanos, esta parábola nos enseña que un día la puerta se cerrará. Estas muchachas llegaron tarde y se perdieron la oportunidad. Quizás eran hispanas, ¿verdad? Porque dijeron, no, ahorita llegamos, todo está bien, no pasa nada. Pero no, les cerraron la puerta y ya no podían entrar. Incluso cuando decían, somos parte de la boda, y la persona que estaba afuera decía, no, se me dieron instrucciones que al cerrar la puerta nadie más puede entrar. De la misma manera, un día será muy tarde. Y quizás tú digas, bueno, yo estoy viviendo mi vida, estoy joven, yo puedo hacer lo que yo quiera. Un día será muy tarde. No solo cuando Jesucristo venga, sino no sabemos si estaremos aquí mañana. Cuando Jesús venga por segunda vez, viene a juzgar. La primera vez vino como un niño en un pesebre, pero ahora vendrá como un rey guerrero. Los que reconocen que Jesús es el Señor, los que en esta vida, los que ahora reconocen que Jesús es el Señor, estaremos con Jesús. Pero los que no reconocen a Jesús, los que no se han humillado delante de Jesús para pedir perdón por sus pecados, para seguir a Cristo, dice la palabra que serán separados eternamente. Uno de los hermanos en nuestra iglesia, en el campus donde yo sirvo, me estaba platicando que en su trabajo de inspector, en una ocasión, él vio un carro que estaba así abandonado en la calle. Entonces, lo que ellos hacen es que buscan al dueño, y fue a hablar con el dueño y le dijo, mira, te voy a dar una advertencia, te doy tantas semanas. Creo que fueron 2 semanas para mover el carro. Y luego las 2 semanas fue y todavía estaba el carro. Cuando tú los ves en la calle están descompuestos, y le dijo, te voy a dar una advertencia más, te doy otra semana para que muevas el carro, si no te voy a multar. ¿Qué pasó? A la semana fue a avisarle, ahí está tu multa, aquí está tu multa, vamos a llevarnos el carro en la grúa, tú tienes que pagar por él. Y este señor se enojó mucho, dijo, no, ya lo voy a mover, déjame saco las llaves. Dijo, no, ya es muy tarde, la grúa ya está ahí, ya te dimos la advertencia 2 veces, esta tercera vez ya se lo llevaron. Dios nos está dando una oportunidad para buscarlo de todo corazón. Si tú te has alejado del Señor, quizás tú creciste en la iglesia, te has alejado de Él, Dios te está dando una oportunidad para volver. Y Él te recibe con brazos abiertos, como el Padre recibe al Hijo pródigo, el Hijo que se fue en rebeldía, Él lo recibe en amor. Dios te quiere perdonar. Su gracia está disponible, pero recibe su gracia hoy mientras puedas. La pregunta que nos hicimos es esta al empezar el mensaje. ¿El fin está cerca? Bueno, no sabemos el día que Jesús viene. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que estamos más y más cerca, cada vez más cerca. Vemos cosas en este mundo que nos hacen tristes. Y creo yo que vamos a superar esta pandemia, pero sí dice la Biblia que van a venir más guerras, más cosas fuertes, cada vez más y más feas.
La pregunta más importante es esta: si Jesucristo viniera hoy mismo, ¿estás listo?